Bueno, voy a tomar lectura de dos versículos, del 11 y del 12, de Efesios 2. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, hace un cambio por lo que ya acabamos de ver en el mensaje pasado. Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y especifica bien claro, porque hay una circuncisión del corazón, no se refiere a esa, sino a la física. En aquel tiempo, dice, estabas sin Cristo, paganismo total, alejado de la ciudadanía de Israel. Se requiere ser ciudadano de Israel para entrar al reino, sí. Y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Te imaginas? Si estás fuera de esto, estás fuera, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es bien importante que entendamos esto, hermanos, como una introducción. Vamos a ver cuál era la diferencia y la similitud de israelitas y gentiles antes de Cristo, porque esto es lo que vamos a ver. Mira, acabamos de ver, por eso dice por tanto nos conecta con ¿qué? Con que nosotros no somos lo que nosotros decimos o creemos que somos, sino lo que Dios dice que somos. Y los demás no son lo que tú dices que son, ni lo que los medios dicen, sino lo que Dios dice que son, ¿verdad? Entonces vimos nosotros cuál era nuestra situación antes de Cristo, ¿verdad? Y vimos la situación después de Cristo, y vemos cómo debemos de vivir a la luz de que fuimos salvados por Cristo. Eso es lo que vimos anteriormente. Ahora la Biblia va a continuar con otro aspecto. Va a continuar viendo cuál era la situación de los israelitas incrédulos y cuál es la diferencia de los israelitas incrédulos a los gentiles incrédulos. Esa es la diferencia que vamos a ver mucho hoy, y más en este primer punto. Así que cuál era primero vamos a ver cuál era la diferencia y la similitud de israelitas y gentiles antes de Cristo. Que eso va a ser en el versículo 13. Hay otro pero ahora, y eso marca pero ahora, una diferencia entre la enemistad y la paz, entre la lejanía y la cercanía. La similitud la vimos en el mensaje pasado, que todos estamos bajo pecado y muertos espiritualmente. En eso somos iguales, israelitas y judíos. Romanos 8, 9, así lo dice, que pues somos nosotros mejores que ellos, hablando de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, esto engloba toda la raza humana, toda la raza humana, que todos están bajo pecado. Esa es una similitud entre antes de Cristo. Pero hay una diferencia, que es lo que vamos a ver ahora. Esto es antes del pero ahora en Cristo Jesús. En el versículo 12 dice, en aquel tiempo estabas. Esto es la diferencia de nosotros a ellos. Ellos no estaban así. Nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, cosa que ellos no. Sin esperanza, ellos no están así, y sin Dios en el mundo. Pero espero que al terminar este mensaje, hermano, nos quede bien claro cuáles son las diferencias entre los gentiles incrédulos y los judíos incrédulos. Por un lado, la diferencia entre Israel espiritual y el Israel étnico. Vamos a ver la diferencia entre los gentiles creyentes y los gentiles incrédulos, y entre los judíos creyentes y los gentiles creyentes. Óiganlo bien. Así que eso es lo que va a seguir aquí. El texto para apoyar el mensaje es: si ya estamos en la hora en que ni en Jerusalén, ya estamos, ni en el monte Gerizim se adorará al Padre, sino en espíritu y en verdad. No obstante, esto no quita el hecho dicho por Cristo mismo, que la salvación viene de los judíos. Juan 4:21, Jesús le dijo: mujer, créeme que a la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros lo que sabemos. Aquí estamos viendo que hay una diferencia. Hay una diferencia entre gentiles y judíos. Es lo que Jesucristo está diciendo, porque la salvación viene de los judíos. Este es el texto de apoyo, ¿verdad? La salvación viene de los judíos. Al final de cuentas Jesús, de ahí viene todos los apóstoles. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esta es la realidad.
pero una cosa no quita la otra, ¿verdad? Así que ya vimos el título del mensaje es Los ciudadanos del Israel celestial. Los ciudadanos del Israel celestial. Y lo vamos a ver en 3 encabezados, estos versículos. La diferencia de israelitas gentiles antes de la cruz. La diferencia de israelitas y gentiles antes de la cruz. El segundo encabezado va a ser el pero ahora de la reconciliación de israelitas y gentiles. El tercero va a ser la paz de israelitas y gentiles después de la cruz. Comenzamos. La diferencia de israelitas y gentiles antes de la cruz. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, está hablando de eso, bien claro queda, dice, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, estábamos completamente en desventaja de acuerdo a según lo que ellos dicen. Pero sabemos que la circuncisión espiritual la tenemos, igual que los judíos cristianos la tienen. Pero aquí estamos hablando de una diferencia. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas. Eso es terrible, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Para entender eso vamos a ver bien, dice, que hay una diferencia entre los israelitas incrédulos y los gentiles incrédulos. Creo que esto debe quedar claro ahora en este primer punto de nuestro mensaje. Veamos la diferencia entre los gentiles incrédulos y los judíos incrédulos. Los gentiles no creyentes primero. En aquel tiempo, dice, estaba sin Cristo. Ya lo estamos viendo aquí, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. O sea que esa diferencia es muy grande. La estamos viendo aquí. Un total paganismo, completamente muertos espirituales y muy lejos de la salvación. Obviamente sabemos que la sangre de Cristo nos acercó, pero no estábamos ahí. Ahora, los israelitas en la carne, incrédulos, no regenerados. Es lo que vamos a ver ahora. Y hermanos, como les dije, cuando quisimos saber quiénes éramos nosotros antes de Cristo, no hice una encuesta preguntándoles quién eres o quién crees que eres. Me vine a la Biblia. La Biblia nos dijo, ¿verdad? Y cómo somos ahora que somos creyentes, la Biblia nos dice. Igual manera, ¿quiénes son estas personas, los israelitas incrédulos? ¿Cómo son vistos? ¿Cómo los debemos de ver nosotros? ¿Cómo la Biblia, qué dice la Biblia de ellos? Y óiganlo bien, no estamos hablando del Israel espiritual, estamos hablando aquí de israelitas incrédulos. Esto quede claro. Aquí primero comienza por una preocupación de Pablo, Romanos 9:1. Pero ahora sí quiero que estén atentos, porque la palabra de Dios dice en Hechos, en Juan 8:43 dice, porque no podéis, entender mi lenguaje. Entender mi lenguaje. Hermanos, cuando yo hable fuera del texto, eso sí no lo entiendas. Pero cuando diga lo que dice el texto, este es el lenguaje de Dios. Dice, y porque no podés escuchar, ahí está mi carga. Mi carga es no decir mis palabras, sino las palabras de Dios, para que el mensaje tenga poder. Porque no podés escuchar mis palabras, dice. Y esas palabras me toca a mí dárselas. Y tengo que ir al texto para que sean las palabras de Dios, porque las ovejas solo escuchan la voz de Dios. Y no hacer así, dice, por eso, por eso sois hijos de vuestro padre el diablo y sus deseos quieren hacer. De lo contrario, van a hacer la voluntad de Satanás. ¿Ok? Dice aquí Pablo, verdad digo en Cristo, pero no se queda ahí. No solo hace, mira, pone a Cristo, jura por Cristo. Y dice que dice la verdad y pone a Cristo por testigo. Dice, no miento, dice. Mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Te fuiste demasiado lejos. ¿Qué quiere Pablo con esto? Que no te quede ni una duda que está diciendo la verdad. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. O sea, de verdad le pesaba esto. Tengan claro esto, dice. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, que eso significa anatema, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, no espirituales, no, según la carne. Aquí Pablo está mostrando un amor descomunal, un amor demasiado grande por los israelitas que son incrédulos, sus parientes, pero no espirituales, sino en la carne.
porque él ya era hermano de Pedro y Juan, que eran judíos creyentes. Ahora, esto es bien significativo, hermano, porque esto no piensa Pablo de los gentiles incrédulos. No habló así de los gentiles incrédulos. Y este sentimiento no es nada nuevo en las Escrituras, lo tuvo Moisés por el Israel que salió de Egipto. Cuando Dios dice, hazte a un lado, lo voy a destruir, dice, bórrame del libro de la vida a mí, no los destruyas. O sea, mándame al infierno, le dijo también lo mismo. Y Jesucristo, cuando vio, ¿qué le dijo a Jerusalén? Eran los judíos a los que vio. A Jerusalén en la Pascua, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus pollitos y no quisiste? Y lloró Jesús, lloró. ¿Por qué? Porque ese es el amor a ese pueblo, porque no se pueden concebir teniendo tanto, ¿no creen? Ellos no son como un gentil incrédulo, eso quiero que lo entiendas. Lo que tienen los judíos incrédulos que no tienen los gentiles incrédulos, es lo que vamos a ver ahora. Dice, continuamos con estoy en Romanos 9, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Esto no es cualquier cosa. Ahora nosotros estamos adoptados, de ellos es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Fíjate, de ningún gentil es esto. Ni de ningún gentil incrédulo es esto. Pero de los israelitas incrédulos es esto. Y no son salvos. No estoy diciendo que son salvos, pero esto lo tienen. No son paganos. ¿De quiénes son los patriarcas? Todavía no termino. Y de los cuales según la carne vino Cristo. ¡Wow! Eso es Israel para Dios. No sé qué sea para ti. Porque si tú le crees a los medios, a tu mente o a los videos, no sé qué veas, pero esto es lo que está diciendo Dios. Este texto nos describe claramente que estamos hablando de los judíos incrédulos. Y vuelvo, hermanos, miren lo que estoy haciendo. Ahora voy a Romanos 10. Yo no estoy hablando mis palabras. Eso es lo que piensa Ricardo, eso es lo que piensa el pastor Ricardo. No. Yo hablo por la palabra de Dios, porque yo también me preocupa, porque no podés escuchar mi palabra. ¿Cómo van a escuchar la palabra de Dios si estoy hablando palabras mías? Para que escuchen la palabra de Dios, tengo que hablar lo que dice el texto. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Con todo eso no son salvos. Con todo eso no son salvos. Y todavía algo más que se añade aquí. Dice, porque yo les doy testimonio de que no solo tienen toda esa lista que les dije, sino que tienen celo de Dios. O sea, no aman a Dios descaradamente. Demasiado lo aman. Recorren mar y tierra buscando prosélitos para ser los merecedores del infierno más que ellos, porque no son salvos. Con todo eso no son salvos. Pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Porque no tenían el conocimiento que ahora muchos evangélicos no tienen. ¿Cuál es? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, que es solo por la fe en Cristo, lo dice el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Eso los dejaba fuera, eso dejó afuera a Pablo, aunque sabíamos que fue escogido del vientre de su madre, pero él estaba fuera. Hasta que no vio esto. Ahora, veamos lo serio de equivocarse en este asunto de vamos a ver una triple advertencia de las Escrituras. ¿Acerca de qué? Acerca de quiénes son los israelitas incrédulos. Y ahorita hay. ¿De quiénes son esas personas? No estoy hablando solo de los que están en su país, están por todo el mundo. Vamos a ver, dice, y por otro lado, el asunto con los gentiles, vemos la diferencia entre estos dos pueblos antes de ser salvos. Y para eso vamos a ir a Romanos 11, versículo 1. Y me voy a ir por este versículo, por Romanos 11 del 1. O sea, porque yo puedo hablarles de ese texto, pero me gusta que el texto, me entiendan el texto. Voy a comenzar con Romanos 11, si quieren estar ahí, seguirme en el texto, Romanos 11, versículo 1, de ahí voy a continuar, para que vean que es Dios el que está diciendo esto. Digo pues, a la luz de lo que acabo de decir en aquellos dos capítulos, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿De qué pueblo está hablando? De ese pueblo incrédulo.
En ninguna manera. Es palabra de Dios. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, dice Pablo. Yo soy el vivo ejemplo de que no es así, porque yo estoy creyendo. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿Cómo comienza el Ordo Salutes? A los que conoció, a esos llamó, ¿verdad? Así que a los que amó, ese pueblo Dios lo amó. Ese es el primer escalón para ir al cielo. Dice, el cual desde antes conoció. ¿Y no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invocan a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, solo he quedado yo y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, me los he reservado yo, no por sus méritos, que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. La totalidad de los israelitas, la totalidad del pueblo de Dios es un remanente escogido por gracia. Esta palabra no lo olviden, porque de estos va a estar hablando el texto todo el tiempo. No de todos los que descienden de Israel, porque no todos son israelitas, sino del remanente escogido por gracia. De entre estos hay incrédulos y creyentes. Esta es la situación de Israel espiritual en los tiempos de Pablo, y así ha estado ocurriendo hasta ahora. Romanos 9, 6. Voy a meter este texto aquí. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Abraham, sino que en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no a los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Esto también es un hecho que clara. Nosotros estamos claros con este versículo y entendemos cuáles son los verdaderos hijos de Abraham, los israelitas creyentes, pero ya vimos que de los incrédulos, lo que le pertenece a los incrédulos. Ahora, veamos lo que les espera al resto del remanente de Israel que será salvo por gracia. Versículo 7 de Romanos 11. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los gentiles sí lo han alcanzado. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los gentiles sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor. Fíjate por qué no creen. Porque Dios no quiere que crean. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Puedes hablarles y decirles lo que quieran. Dios hizo esto, por eso no te creen. Y David dice, y es en cumplimiento de las Escrituras. Pablo todavía trae este punto. Aparte de lo que está haciendo Dios, está cumpliendo lo que él siempre dice. Él dijo, por boca de David, se ha vuelto su comité en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. Dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y abollada la espalda para siempre. Digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen. Acá dice, ahí dice para siempre. ¿Me entienden? Pero aquí vuelve y dice, digo pues, ha tropezado Israel para que cayesen en ninguna manera. Otra vez. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, por el rechazo a Cristo, por su rechazo a Cristo continuo, por eso vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más no será su plena restauración? Dios y aquí vimos que Pablo es un ejemplo de que Israel está endurecido en parte, pero que se siguen salvando. Pablo dice, yo soy un ejemplo de eso. Y aquí está hablando de su plena restauración. Así que estamos viendo que al final va a ser completado ese número del remanente que va a ser salvo. O sea, por ahorita se están salvando en parte, pero va a haber un momento de su plena restauración. Tampoco se les olvide. Este dato es importante. Ahora, hermanos, donde dice bien clarito, Pablo dice, para provocarlos a celos. Mira, el apóstol Pablo, cada vez que iba a predicar, y que abrió muchas iglesias, dice, como de costumbre, siempre primero iba ¿a qué? A los judíos. Como de costumbre, siempre iba a los judíos. Hasta que los judíos rechazaban la palabra, se volvía a los gentiles. Eso es lo que está diciendo el texto.
Dios derrama su gracia a su pueblo. Cuando su pueblo la rechaza, entonces viene a nosotros. Viene a nosotros. Gracias a que gracias que Dios les cerró los oídos. Gracias que no vieron. Porque si no, Pablo no se viene a nosotros, ¿verdad? Entonces vayan primeramente a las ovejas perdidas de Israel y ya después a los perritos. Pero también nos tocó. Ahora, fíjate cómo debemos de ver. Dice, ahora, una explicación a los gentiles de cómo nos beneficia este endurecimiento. Versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles. Esos somos todos nosotros, ¿verdad? Gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. O sea, fíjate, este mensaje es directamente para toda la persona que no es israelita de sangre. De sangre, estoy hablando, ¿verdad? Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la riqueza del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Al final va a haber una admisión. Ahí está otra vez lo mismo. Si no vida entre los muertos. Entonces esto nos está beneficiando a nosotros. La primera advertencia a los gentiles, porque estamos hablando a los gentiles, por no entender este proceso de la salvación de ambos pueblos. Es bien interesante, por eso le digo yo, no se trata de que es opcional, cree lo que te da la gana, no, cree lo que Dios dice, porque aquí da la advertencia ya. Si las primicias son santas, ¿a qué se refiere eso? A los padres. También lo es la masa restante. Wow, eso es raro, porque eso no dice de los gentiles, eso nos está diciendo a nosotros los gentiles. Miren, ustedes no saben eso, apréndanlo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y así se les llama a ellos, ramas. Y nosotros somos ramas silvestres y son ramas originales. Dice, porque si alguno de las ramas fueron desaigadas, que eso es lo que está pasando con Israel, y tú siendo rama o olivo silvestre, rama, pero ni siquiera del mismo árbol, eras de otro, has sido injertado en lugar de ellas. Eso sí era difícil. No es difícil que ellos vuelvan a ser, es más difícil que yo y tú estemos ahí, que yo y tú seamos ciudadanos de este Israel. Dice, y está siendo hecho participante de las raíces de la rica savia del olivo. Eso es lo que estamos gozando a Cristo. Estamos gozando la simiente de Abraham. Dice, no te jactes contra las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Yo no creo que esté complicando la vida. Israelitas, incrédulos. No te jactes con esas ramas, que aunque están desaijadas, no te jactes con esas ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Eso es serio. Segunda advertencia y una exhortación a temer. Versículo 19. Pues las ramas dirán, fueron desaigadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás en pie. Esa es la diferencia, la fe en Cristo. Ellos no creen, queriendo establecer su propia justicia, por eso están fuera. Pero tú por la fe en Cristo, gracias a que ellos rechazaron eso. Pero dice, no te ensoberbezcas si no teme. No tan solo te dice que no te ensoberbezcas, te dice cuál debe ser tu actitud contraria a esa. No solo no te ensoberbezcas, sino teme. Pero todo es ignorado completamente. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que son ellos, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron. No fue severo Dios con ellos cuando los envenenó, cuando los han destruido, cuando el mundo entero los ha perseguido, en la Inquisición fueron perseguidos, sí, esa es la severidad, pero la bondad para con nosotros. Dice. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, dice, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, bien claro queda. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para salvarlos, para volverlos a injertar. Dios lo puede hacer sin ningún problema. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo,
cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Eso es serio lo que nos está diciendo y sigue hablando de lo mismo. Tercera advertencia, esto confirma lo serio del asunto. Por Dios, hermanos, teman. 3 veces decirte lo que aquí en este capítulo va serio el asunto, ¿verdad? Dice, por la razón que Dios por fin le revela a Pablo este misterio, es precisamente para que no seamos arrogantes. Mira lo que dice el 25. Porque no quiero, hermano, que ignores este misterio. Sí, hermano, nadie lo sabía antes de Pablo. Él mismo no lo sabía en el capítulo 9 ni en el capítulo 10. A Pablo le está pasando igual que a Daniel. Daniel está orando: Señor, ya faltan 2 años de que dijo Jeremías para que tu pueblo regrese a su nación y sea liberado. Él quería saber qué iba a pasar con su pueblo. Y Dios mandó un ángel y le dice: amado del Señor, tan pronto comenzaste a orar, Dios me mandó a que te dijera. Viene el ángel y no solo le dijo lo que iba a pasar en 2 años, le habló de las 70 semanas, le dijo lo que va a pasar con tu pueblo desde ahorita hasta que lleguen al estado eterno. Le habló todo. Es lo mismo que le pasó a Pablo. Pablo está tan preocupado por ellos, dice: por fin te voy a revelar este misterio que a nadie se le había revelado. Dios le contestó la oración a Pablo, porque era tan genuina su preocupación y su amor por ese pueblo, que le dijo: Pablo, mira lo que tengo planes, lo que voy a hacer con ellos. Por eso dice: porque no quiero, hermano, que ignores este misterio. Es la palabra que antes no se entendía, pero ahora se entiende. Pero siguen muchos sin entenderlo. Y este misterio, ¿para qué se revela? Para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Cuidado con eso. Por Dios, hermano, ¿esto es tan complicado? No, pero cuando viene otro pastor famoso de la Reforma y te dice todo: no, Dios desechó a Israel para siempre, y esos sionistas malvados, wow, y tú por ahí te vas, no está hablando sus palabras ya. Esto no es lo que estamos viendo aquí. Aquí está la palabra de Dios. Yo así hablo. Dice la palabra de Dios, dice ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, porque ni siquiera es total. Ahorita es en parte. Dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Como les digo, otra vez les digo, ¿hasta cuándo es en parte? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Después ya no es en parte. Después, ¿qué dice? Se completará el remanente escogido por gracia, como les mostré el otro texto anterior. Les hablé de que no perdieran de vista ese texto. Dice: cuanto más su plena restauración, ¿verdad? Ese texto es para bien clarito, o sea, su plena. Porque ahorita van a ver acá, como no pueden cambiar, agarran una parte gramatical y le cambian 3 idiomas, 4, tratando de quitar estas cosas, pero no pueden con eso. Así que no dependo de eso. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es igual su plena restauración, es lo mismo. Y no necesito la gramática que vamos a ver ahorita. Dice: hasta aquí queda claro que Dios viene tratando con ambos pueblos. Así que no depende de cómo vean o lo que hagan con el texto que sigue. Miren lo que es el 26. Y luego todo Israel será salvo. Eso dice la reina, la de nosotros, la Biblia, la Reina Valera 1960 y la 1909. Pero hay otra versión que dice: y de esta manera todo Israel será salvo. Y la Biblia de las Américas dice: y así todo Israel será salvo. No hay ninguna diferencia en esto, porque ya vimos de qué significa y así, de esta manera. ¿Cómo? Primero en parte, ¿hasta qué? Hasta que se salve el último gentil, y después ¿qué? El resto, la plenitud del Israel, escogido por gracia, no todos y cada uno, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, una cosa no quita la otra, hay que sumar las verdades, no agarrar lo que tú quieras. Veamos que por lo ya dicho, esta porción del texto no es lo que hace la diferencia. Ambas versiones son correctas. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y aquí los dispensacionalistas dicen que está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice, y yo nunca creo eso. Yo no tengo una postura dispensacionalista, lo conocen todos. Este texto está hablando de la primera venida de Jesucristo, porque Cristo vino de Sión, se refiere al área geográfica de la tierra de Israel. Y de ahí viene Cristo. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. El único que ha apartado la impiedad es Cristo, y no es en su segunda venida, es en la primera. Cuando Cristo vino en su primera venida, salvó a Adán, salvó a Job, a David.
me salvó a mí y a ustedes 2000 años antes de que supiéramos de eso, y va a salvar al que se salve en 6000 años en el futuro si dura el mundo hasta allá. O sea, a todos. Ese que vino de Sión, ese fue el libertador que apartó de Jacob la impiedad. Por la misma forma y por la misma persona y por la misma gracia es que somos salvos nosotros, los israelitas del pasado y los padres, que vienen siendo ellos mismos, y el resto de los gentiles y el resto del remanente de judíos que serán salvos. Dice, por el libertador que viene de Sión en su primera venida, o sea que también es judío. Él es el que apartó de Jacob la impiedad o el pecado, y nosotros por fe somos descendientes de Abraham y por lo tanto hijos de Jacob. Versículo 27 dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Este es el pacto de gracia. La elección y la gracia es la razón principal de esta unión que culminó en la cruz. Versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, oigan esto, son enemigos por causa de vosotros. Exactamente. En cuanto a la fe, en cuanto al evangelio, esos judíos son enemigos. Eso es, hasta tu mamá y tu papá que no creen son enemigos en cuanto a la fe. No solo los israelitas que no creen. Todo el que no cree son enemigos en cuanto a la fe. No que los veas como enemigos. Eso dice en cuanto a la fe. Dice, en cuanto a la fe, dice en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. Así es como lo debemos de ver. Igual como vemos, como le digo, a un papá, un hermano, un hijo que no es creyente. Pero en cuanto a la elección, otra vez la elección. Y es lo que nos salvó a nosotros, la elección. Son amados por causa de los padres. Wow. Y luego dice, si la salvación no se pierde para nosotros, eso lo escribí yo, en el nuevo pacto tampoco se pierde, en el antiguo pacto tampoco, no se pierde la salvación, hermano. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. A los que llamó, a esos también termina glorificando, hermanos. A esos también termina glorificando. Es verdad que muchos israelitas incrédulos, o muchos israelitas murieron, como los que murieron en el desierto. No es precisamente que todos van a ir al cielo. Por su incredulidad fueron muertos. Como también muchos creyentes por hacer cosas malas son reprendidos con la muerte. Dice Pablo, por hacer mal uso de la cena del Señor, algunos están enfermos y unos hasta mueren. Pero no muriendo pierden su salvación. Son creyentes. Versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. La palabra clave aquí es misericordia. Y por la desobediencia de ellos. Iban a los gentiles, la rechazaban, veníamos a nosotros. Así también, estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. La conclusión final a la que todos debemos llegar finalmente, concluir, es la misericordia. La misericordia alcanzó a los padres, la raíz del árbol. La misericordia está salvando a israelitas, ramas naturales. La misericordia ha estado y sigue salvando gentiles, ramas silvestres. Y es la misma misericordia que completará de salvar lo que falta del remanente de israelitas que serán salvos por gracia. Esa es la conclusión. Así que no te jactes, no te soberbezcas, sino teme y no seas arrogante en cuanto a este asunto. Creo que lo hayas entendido. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, ya acusamos a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Así que lo que hizo la diferencia es la misericordia de Dios con que nos amó. Hasta aquí, este es el primer punto. Y se fijan, hermanos, fui a las escrituras. Así es como Dios piensa. Tú puedes pensar lo que te dé la gana y haz lo que te dé la gana. Si pásate las advertencias, pásatelas. Créele a los videos, créele a quien creas, pero es lo que Dios dice, no lo que yo digo. Es lo que Dios dice acerca de ese pueblo, ¿verdad? Y luego el segundo encabezado, hermanos, y no traigo esto esta no me la saqué de la manga. Estoy en mi texto. Y no me separo de mi texto. Apenas tengo 2 versículos de mi texto. Me faltan más. Continúo. Ahora voy por el versículo 13. Y eso dice mi encabezado. Pero ahora de la reconciliación de israelitas y gentiles. Y versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús.
Ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Este versículo nos dice quién y qué hizo la diferencia después del pero ahora. ¿Quién y qué hizo la diferencia después del ahora? ¿Quién? Cristo. ¿Y qué? Su sangre. En otras palabras, la persona y la obra de Cristo. La persona y la obra de Cristo hizo la diferencia de todo esto. Cristo anula la pared de separación. Cristo hace la diferencia en esta rivalidad. Aquí el pero ahora marca la línea de lo lejos y lo cercano, de estar o no estar en Cristo. Lo que hace la gran diferencia en el pero ahora son todos los beneficios de la sangre de Cristo, la expiación. Eso es lo que hace la diferencia entre estar lejos y estar cercas, que nosotros somos los que estábamos lejos, pero ahora estamos cercas, entre esa pared de separación. Todo lo que hizo la diferencia es la persona y la obra de Cristo. Aquí vemos en Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso hizo la diferencia. La sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha. Eso es lo que estamos viendo en este texto que estoy predicando. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo es que me acerqué? ¿Cómo? Tú que no eras israelita, ahora eres israelita. Tú que no eras hijo de Abraham, ahora eres hijo de Abraham. A ti que te separaba una pared, ya te tumbó la pared. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la expiación? De esa sangre redamada que nos hace cercanos. ¿Y por qué? Es en la persona y la obra de Cristo. ¿Qué es lo que dice mi versículo? Mira lo que dice aquí. Como les digo, avanzo y cambio de tema. El tema me está conduciendo. Ahora estoy predicando el versículo 13. Y eso es lo que estoy hablando, del versículo 13. Dice aquí, esta persona tiene que ser hombre, puro y sin pecado. Eso es que le quede claro. Y su obra es expiar los pecados de los escogidos por medio de su sangre redentora o redamada. El resultado de su obra es lo siguiente: redención, rescate. Te tenía el diablo, te rescató. ¿Y quién lo hizo? Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. ¿Qué es lo que es? La obra de Cristo. Que es en Cristo Jesús. Esta es la persona de Cristo. Eso dice mi texto. Que lo que hizo la diferencia es la persona y la obra de Cristo. Y aquí está. La sangre, la expiación. Lo primero que hizo la sangre es redención. Y aquí está. Otra cosa que hizo la sangre de Cristo, la expiación, es remisión. Es llevar fuera los pecados. Nos quitó los pecados. A eso vino el libertador de Sión, a libertarnos del pecado. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo. Esta es la persona. Quien se dio a sí mismo, esta es la persona, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Ahí está la obra. Ahí está la obra de Cristo. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, unido. La propiciación. Esta es la tercera cosa que hizo la expiación, la sangre de Cristo, la obra de Cristo. Romanos 3:25. A quien Dios puso, esta es la persona, Cristo, como propiciación. Esta es su obra, por medio de la fe en su sangre. Ahí está su obra. Justificación, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la justificación, es la obra, y por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahí está la persona otra vez. Reconciliación, el quinto resultado de la expiación. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ahí está la obra, por la muerte de su Hijo. Ahí está la persona,
La muerte es la obra y el Hijo es la persona. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de Dios en el Señor nuestro Jesucristo. Ahí está la persona por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahí está la obra. Ahí está la obra. Santificación, versículo, es el sexto resultado de la expiación. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, esto lo hizo la persona de Cristo. Hizo, dice, perfectos para siempre aquí a los santificados. Ahí está la obra. Esto todo fue posible por Cristo. No teníamos ventaja, no teníamos esperanza sin Dios, sin Cristo en el mundo, sin nada. Y ahora lo que tenemos. Y ellos que lo tienen no lo ven, porque tienen cerrados sus ojos. Y último, la glorificación. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí está la persona. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, con la persona de Cristo, seamos glorificados. Ahí está la obra otra vez. ¿Ves qué hermoso? Este versículo 13. Yo no estoy atacando ni saliéndome de ningún tema, hermanos. Hablé mi primer punto y hablé el segundo, totalmente diferente, con otro matiz, lo que está ahí. Continúo con mi tercer encabezado. La paz de israelitas y gentiles después de la cruz. La paz de israelitas y gentiles después de la cruz. Dice, porque Él es nuestra paz. Wow. Ahora los que estaban lejos están cerca. Ahora los que estaban enemistados han sido reconciliados. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esta pared de separación en un tiempo fue real en la construcción del templo. Si tú vas a ver las imágenes del templo en internet, hay cosas que sí puedes ver. Vas a ver el lugar santísimo, vas a ver el lugar santo, vas a ver el patio de los sacerdotes, vas a ver el patio de las mujeres, y luego vas a ver todo el templo cercado, y afuera del templo dice el patio de los gentiles, afuera. Es una barda inmensa, grandísima, de separación. Bueno, ya la tumbó Cristo. Y fue y dice, destruyan este templo y en 3 días tengo otro listo. Esa que se tumbó. Él construyó una nueva en 3 días. Ya, la destruyó. La pared de separación. El patio de los gentiles está fuera completamente de las paredes del templo. Solo algo más grande que esa pared podría derribarla, y esto es Cristo. Dice el Mateo 12:42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Este es nuestro Cristo, que hace posible lo imposible por su persona y su obra. Esto es lo que estamos disfrutando. Estoy predicando a Cristo. Es Cristo mismo nuestra paz. Es su obra en la cruz. La paz de Cristo solo es posible por la justificación, obrada por la expiación, que obra la sangre de Cristo. Que obra la sangre de Cristo. Romanos 8 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Ves de dónde salió? De la sangre. A lo que acabamos de ver, es un resultado de la expiación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la persona, la obra y la persona de Cristo. Imagínate, cuando tú predicas un texto, si no predicas a Cristo, no predicaste nada. Y yo no he dejado de predicar a Cristo. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahí se refiere a israelitas y gentiles. Dice, esta separación consistía precisamente en que los gentiles no guardaban la ley. Pero la obra de Cristo dice, pero Cristo quitó esta pared guardando la ley por nosotros. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarlos, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, fíjate lo que pone por testigo, el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él la cumplió por nosotros.
Fue en la carne que Cristo destruye las obras de la ley, como lo dice Romanos 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. ¿Me entiende? Dice, y a causa del pecado, dice semejanza porque al mismo tiempo era Dios, vimos la diferencia, las dos cosas están en Él. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, porque también nació de María, virgen, ya vimos su descendencia, ¿verdad? Pero era el Hijo eterno de David. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vemos clarito eso ahí. Fue en la carne que Cristo tenía que ser hombre, nacido de entre los hombres, para que pudiera redimirnos y sin pecado. Tenía que ser un cordero sin mancha y sin pecado, si no, no servía. Y el único que fue posible fue Cristo. Dice Juan, yo lloraba porque nadie podía abrir el libro y desatar los sellos, hasta que vino alguien y me dijo, mira, el león de la tribu de Judá ha vencido, él puede quitar el sello. Él es el único que nos abrió este libro, que quitó los misterios al evangelio. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Ves? ¿Dónde está eso, hermanos? En la cruz, en su obra. Y mediante la cruz reconciliar, o sea, la enemistad se terminó con Dios, a ambos en un solo cuerpo, mediante matando en ella las enemistades en la cruz. En esa muerte, en ese momento de expiación, el triunfo de esta unión se efectuó en la cruz. En la cruz Cristo es el antes y después de lo lejano y lo cercano. Otro resultado de la sangre redentora en la cruz fue la reconciliación con Dios. La cruz de Cristo es la reconciliación de ambos pueblos. Es en la cruz que Cristo hace la diferencia de esta rivalidad a la unión de ambos pueblos, como lo dice Juan 17:11. Esta es una oración que ahora ya vemos que la cruz se le contestó. Fíjate lo que dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu mano, para que sean uno, así como nosotros. Y de los que le dio fueron judíos y gentiles, pero en su mano son uno, así como nosotros. Somos uno solo, un solo pueblo. El milagro de la salvación comenzó en la cruz y concluyó en la resurrección. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. ¿Ves? Que vino de Sión el libertador, que apartó de Jacob la impiedad. Aquí lo tienes. Apartó la impiedad de Jacob. Y dice, bueno, ahí no entramos nosotros. Sí, ahí entramos nosotros. Y vamos a verme a más en lo que sigue. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Otra vez, por eso le puse el encabezado, la paz, ¿verdad? Porque aquí lo dice, y vino y anunció las buenas nuevas otra vez de paz. A vosotros que estabas lejos, estas son las buenas noticias del evangelio, y a los que estaban cerca. Al final de cuentas, ellos por cerca estaban fuera y nosotros por lejos estábamos fuera, pero a los dos nos salvó por gracia. Lejos de los pactos, de las promesas, de la ciudadanía de Israel, del amor de los padres y de los que estaban cerca, de los cuales son los patriarcas, los pactos, las promesas y de los cuales vino Cristo. Veamos esta ilustración en el Antiguo Testamento, en Oseas 1:8. Después de haber destetado a los Ruma, concibió y dio a luz un hijo, y los Ruma se refería a Israel, pero no a las 10 tribus de Israel del norte, ¿verdad? Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y nosotros somos como ese Lo-Amí. Nosotros no somos pueblo, ni él era nuestro Dios. Nosotros somos eso. Y en Oseas 2:23 dice, y la sembrará para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruma, tendré misericordia de Israel. Esos son los que estaban cerca. Y diré a Lo-Amí, tú eres mi pueblo. Así es que nosotros los que estamos lejos somos Lo-Amí. Somos el tercer hijo de Gomer, ¿verdad? La hija de Diblaín, la mujer que tomó Oseas por mujer. Somos su tercer hijo. Tú eres mi pueblo, dice. Y él dirá, Dios mío. Esa es una ilustración del Antiguo Testamento que está enseñada aquí en la doctrina bien clara.
El evangelio del reino de los cielos y el evangelio de la paz de Cristo siempre serán una buena noticia. Y aquí vemos en el 18, porque por medio de Él, de la persona de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Esa es su obra. La obra de Cristo es dejarnos el Espíritu Santo. Nos conviene que yo me vaya, dice, porque si no, no vendrá el Espíritu. Él tomará de lo mío y lo hará saber. Esto también es un resultado de la expiación y de la muerte de Cristo. Este texto es la respuesta a la última pregunta que formulamos al principio. ¿Cuáles son las diferencias entre los judíos creyentes y los gentiles creyentes? Ninguna, ¿verdad? Ya no, los creyentes ya no, porque tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, porque somos salvados por la misma situación. Él es la misma puerta de los dos rebaños, una sola entrada al redil, Jesucristo. Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyen las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Solo por Cristo entran judíos y gentiles. Esa es la única puerta, no hay dos. El ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengas en abundancia, tanto judíos como gentiles. Después de Cristo no hay diferencia ninguna. También dice, no, nosotros somos hijos de Abraham, también yo soy hijo de Abraham, por la fe. Así que en eso ya no somos diferentes en ninguna manera. Una misma fe, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así una unidad completa. Versículo 4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza. Ahora sí tenemos la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Una misma entrada al Padre. Después de la cruz, después del pero ahora, de la obra y la persona de Cristo, no hay diferencia alguna entre nosotros y ellos. ¿Ves? Contesté las preguntas. Todo lo que les dije que iba a contestar, eso es lo que vimos ahorita. Ahora vamos a ver rápidamente 3 aplicaciones. Hermanos, el equivocarse en este asunto no es cosa liviana. No ver la verdad es contender contra Dios, o sea, pelear contra Dios, alegar contra Dios. Mira lo que vemos en Oseas 4:1. Oí la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. O sea, por esas razones que hablamos ahí, no mostramos misericordia por esas gentes, no conocemos la verdad y hablamos tonterías y de alguna manera estamos contendiendo con Dios. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay verdad. Le prefieren creer al diablo, a la mentira. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Cuando eso no existe, hay contienda con Dios. Que no nos pase como a la tribu de Efraín, representada a todo el reino del norte en Israel. Oseas 8:12. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Hay un sermón de Spurgeon solo de ese texto. Les escribí las grandezas de mi ley y le creyeron a los Baales, le creyeron a los becerros de bronce, a los que construyeron, le creían a todo mundo menos a Dios. Les escribí las grandezas de mi ley y las tuvieron por cosa extraña. Dios nos guarde de no creerle a Dios y creerle al mundo, hermano. Segunda aplicación. Amados, fue la sangre de Cristo la que deshizo el muro de separación y enemistad entre los dos pueblos. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, su obra perfecta. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos
y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la obra y persona de Cristo, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué hermosura. ¿Por qué voy a cerrar con palabras mías cuando Dios nos las da más hermosas? Aquí vemos lo que la sangre de Cristo hizo. No solo quitó esa separación, tenemos un solo pueblo, un tabernáculo más hermoso, que es lo que vamos a hablar en el próximo mensaje. Y por último, tercera aplicación, la veracidad de la palabra de Dios queda confirmada cuando ella misma se confirma, anunciando el futuro antes de que suceda. Así, cuando sucede, vemos que Dios cumple lo que promete. Una y otra vez lo vemos así. Y voy a traer una ilustración del Antiguo Testamento rápido para que vean que Dios siempre cumple lo que promete. Esto no es nada nuevo, Dios lo habló antes, pero era un misterio. Ahora Pablo le quitó el velo en Romanos 11. Ezequiel 37:19. Diles, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín. Efraín representaba las 10 tribus del norte, ¿verdad? Y al mismo tiempo era descendiente de José, porque José dejó de ser tribu por Efraín y Manasés, que eran sus hijos. Pero Manasés fue el primogénito, pero Jacob puso por primogénito a Efraín. Dice: y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. O sea, ya no habrá dos palos, ¿verdad? Judá y las 10 tribus del norte van a ser uno. Esa es una ilustración, una alegoría de que Israel, étnico, y nosotros somos un solo palo en las manos de Dios. Eso es una alegoría, es una ilustración. No estoy diciendo que allá no fue así, ¿verdad? Pero vemos cómo pasó. Nunca se unieron aparentemente esos pueblos. Después de que estuvieron las 10 tribus en el norte, tuvieron todos sus reyes, fueron deportados por todo el mundo, después regresaron y fueron los samaritanos que nunca más tuvieron esa unión. Así que ¿a dónde apuntaba? A nosotros, a la unión que ahora hay entre los israelitas y los gentiles. A esta unión hablaba, ese misterio que Dios le reveló a Pablo. Versículo 21 de Ezequiel: y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Dios se encargó de eso, un solo pueblo, un solo reino. Aquí claro vemos lo que vemos en nuestro texto. Lo que unirá para siempre estas dos naciones es la sangre de Cristo, dice. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas las rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Eso estamos viendo en Ezequiel. ¿A quién estaba hablándole? A Judá y a los 10 tribus del norte. Los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Por eso esta unión es en Cristo, un solo pueblo, un solo rey, el hijo de David, que reinará por siempre. Dios cumple sus promesas. Versículo 24 y termino: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, que es Cristo, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondré por obra. Qué hermosura, hermano. Dios cumple lo que promete. Esa profecía se cumplieron y ese misterio se aclaró. Estaba hablando de la unión de un solo pueblo, no de dos naciones, no los israelitas y los gentiles, no, ya no dos más, uno solo. Y fue posible en Cristo Jesús. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Santo Dios, porque eres bueno, tu amor es para siempre, porque en tu gracia y en tu misericordia nos has amado, porque siempre has hecho misericordia a tu pueblo. Padre Santo, sabemos que tu palabra no vuelve vacía. A unos da vida, edifica, y a otros les corta el alma. A unos los bendice y a otros los despedaza. Gracias, oh Dios, por esta palabra tan gloriosa. Te rogamos que la podamos albergar en nuestras almas y que te creamos, Padre Santo, que te creamos, Señor.
Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.